Si no hay diferencia esencial entre la mente de un Buda y nuestra propia mente, ¿por qué un Buda tiene tantas cualidades atribuidas a él, y nosotros no? La diferencia es que en nuestra mente la naturaleza búdica está oscurecida por todo tipo de revestimientos. Cada una de las tres facetas de la mente pura que se trató en el último capítulo se convierte, en el nivel impuro, es decir, en la ignorancia, uno de los elementos que constituyen la experiencia dualista. Para empezar, la ignorancia de la apertura de la mente conduce a una concepción de un sujeto, yo, el observador, y la ignorancia de la claridad esencial conduce a la ignorancia de los objetos exteriores. Así es como surge la dicotomía el sujeto-objeto, yo-otro. Una vez establecidos los dos polos de la visión dualista, se desarrollan entre ellos diferentes relaciones que, a su vez, motivan diferentes actividades. Las etapas de este proceso comprenden 4 velos que enmascaran la mente pura, o la naturaleza de Buda. Estos son el velo de la ignorancia, el velo de la propensión básica, el velo de las aflicciones mentales y el velo del karma. Son consecutivos y estructurados uno tras otro. La ignorancia de la mente acerca de su verdadera naturaleza, es decir, el simple hecho de que no reconoce lo que realmente es, se llama ignorancia fundamental. Es la incapacidad básica de la mente condicionada de percibirse a sí misma. Podemos comparar la mente pura que tiene las 3 cualidades esenciales previamente comentadas a las aguas tranquilas y transparentes en las cuales todo se puede ver claramente. El velo de la ignorancia es una falta de inteligencia, una especie de estado nublado, como un vaso opaco hace que el agua pierda su claridad transparente. Una mente tan oscurecida pierde la experiencia de la apertura lúcida y se hace ignorante de su naturaleza esencial. Se dice que la ignorancia fundamental es innata, porque es inherente a nuestra existencia. Nacemos con ella. Es, de hecho, el punto de partida de la dualidad, la raíz de todas las ilusiones y la fuente de todo sufrimiento. La mente controlada por la ignorancia se involucra en engaños, entre los cuales el más básico, la raíz de todos los demás, es el aferramiento dualista en términos de sujeto y objeto. Cuando la mente no conoce el grado de su apertura, en lugar de experimentar sin centro o periferia, percibimos todo a través de un punto central de referencia. Este punto, el centro que se apropia de todas las experiencias, es el observador, el sujeto del ego. Es de esta manera que la mente, ignorante de su apertura, engendra la experiencia delirante de un lo mío o un yo. Al mismo tiempo, cuando la naturaleza de la claridad no se reconoce, experimentamos un sentido del otro en lugar de la mente de la autoconciencia de calidad. Así, el sujeto ego distingue las cosas que se convierten en objetos exteriores. El yo y el otro, la dicotomía de sujeto y objeto, surge. Esas otras cosas tienen una forma dual, las apariencias del mundo exterior y los fenómenos mentales. Esta propensión de la mente a ser ignorante de su propia naturaleza y a percibir todas las situaciones de una manera dicotómica es el velo de la propensión básica. Este segundo velo, desde esta perspectiva, también puede ser llamado el velo del aferramiento dualista. Como acabamos de ver, la mente ignorante de su apertura y claridad está inmersa en la dualidad. Entonces, la ignorancia de la sensibilidad de la mente da lugar a todas las relaciones que existen entre los dos polos del sujeto y el objeto de esta dicotomía. En el nivel puro, la sensibilidad es la inmediatez y multiplicidad de cualidades iluminadas, pero en la ignorancia, esas cualidades son reemplazadas por interminables posibilidades de relación dual. En la ignorancia, comenzamos tomando los objetos externos como cosas reales. A continuación experimentamos atracción por objetos agradables, aversión a objetos desagradables e indiferencia hacia objetos que parecen ser neutrales. Si un objeto es agradable, queremos poseerlo. Por otro lado, frente a objetos o situaciones desagradables, tenemos una actitud de rechazo o evitación. Finalmente, no nos relacionamos en absoluto con ciertos objetos o situaciones debido a la indiferencia o el sopor mental. Estos 3 tipos de relaciones, atracción, aversión e indiferencia, corresponden al deseo, al odio y a la ignorancia. Estos son los 3 principales venenos mentales, las 3 principales aflicciones mentales que animan y condicionan la mente habitual. Sobre la base de estos 3 tipos de relaciones envenenadas, numerosas otras aflicciones mentales o emocionales se multiplican, especialmente el orgullo, la avaricia y los celos. El orgullo surge de este yo que nace de la ignorancia, la codicia es una extensión del apego al deseo, mientras que los celos proceden del odio y la aversión.
Así, los 3 venenos primarios se ramifican en las 6 pasiones: odio, codicia, ignorancia, apego al deseo, celos y orgullo. Corresponden a los 6 estados de conciencia característicos de los 6 reinos de la existencia. A continuación, estos se subdividen una y otra vez, sumando hasta 84.000 tipos diferentes de pasiones. Todas estas relaciones dualistas y afligidas constituyen el velo de las pasiones. Estos 4 velos que tapan la mente nos convierten en seres ordinarios, arrojados por ilusiones en los 6 reinos del samsara. No podemos estar libres de esta condición sino eliminando los velos y desvelando la mente. La práctica del Dharma ofrece numerosos métodos que permiten que estas impurezas desaparezcan poco a poco, revelando así la joya de la mente pura. La naturaleza pura de la mente se puede comparar a una sala de cristal, y los 4 velos a 4 piezas de tela que la cubren y la ocultan cada vez más. Según otra imagen, estos velos pueden ser comparados con capas de nubes que cubren el cielo de la mente. Así como las nubes oscurecen el cielo, los velos enmascaran el espacio abierto, así como la claridad de su lucidez. La práctica del Dharma, y principalmente la meditación, elimina gradualmente estos diferentes velos, desde el más grosero hasta el más sutil. Cuando todos estos velos o revestimientos han sido retirados, hay un desvelamiento completo, un estado de purificación llamado San en tibetano. El florecimiento de todos los aspectos del espacio y la luz que tal purificación revela se describe por el término Gye. Estas 2 sílabas, Sangye, que literalmente significan perfecta pureza y florecimiento, o completamente puras y totalmente florecidas, juntas forman la palabra tibetana para Buda. El estado de un Buda es la manifestación de cualidades inherentes a la mente una vez que ha sido purificada de los velos que la oscurecieron. Este desvelamiento que revela las cualidades puras inherentes de la mente marca todo el progreso en el camino de la práctica del Dharma. La mente es la base de todo, tanto de la iluminación como de la ilusión. Como base para la iluminación, es la sabiduría primordial fundamental que tiene las 3 cualidades que detallamos anteriormente. Envuelta por los 4 velos, se convierte en la conciencia fundamental, que es la base de todas las ilusiones que componen los diferentes aspectos de la existencia cíclica, o samsara. La conciencia fundamental se puede comparar a un suelo que recibe impresiones o semillas dejadas por nuestras acciones. Una vez plantadas, estas semillas permanecen en el suelo de la conciencia fundamental hasta que las condiciones para su germinación y maduración se han unido. De esta manera, actualizan su potencial produciendo las plantas y frutos que son las diversas experiencias del samsara. Las huellas que las acciones dejan en la conciencia fundamental son causas que, cuando las condiciones favorables se presentan, resultan en un estado particular de conciencia individual acompañado de sus propias experiencias específicas. En general, la colección de huellas dejadas en esta conciencia fundamental por acciones pasadas sirve para condicionar todos los estados y experiencias de la conciencia individual, es decir, lo que somos y todo lo que experimentamos. La vinculación de las diferentes etapas de este proceso, desde las causas, los actos iniciales hasta sus consecuencias, las experiencias presentes y futuras, se denomina karma o causalidad de acciones. Karma es una palabra sánscrita que literalmente significa actividad condicionada. Esta noción incluye toda la gama de actividades, desde la causa hasta la consecuencia de una acción. El karma es, por lo tanto, la actividad entendida como la serie de causas y resultados de las acciones. El karma, o nuestras acciones y sus impresiones, condicionan la mente. A causa del karma, la mente experimenta las ilusiones que forman diversos seres y entornos, es decir, la conciencia y sus diferentes experiencias. Por lo tanto, las diferentes clases de conciencia, toda alegría y sufrimiento, son apariencias ilusorias manifestadas por la fuerza del karma. Todas sus categorías están agrupadas en los 6 reinos. Los 6 reinos o 6 clases de seres incluyen todos los estados en los que la mente puede tomar nacimiento. Constituyen el conjunto del samsara, un término sánscrito que literalmente significa existencia cíclica, el ciclo de las existencias condicionadas, o la ronda de nacimientos, llamada así porque los seres condicionados kármicamente transmigran interminablemente en ese ciclo. De vez en cuando, por el poder de una influencia positiva o karma positivo, la mente nace en un reino superior. A continuación, por el poder de una influencia negativa o karma negativo, la mente nace en un reino inferior.
Esta ronda de nacimientos gira continuamente, en un punto llevando a la mente a un reino superior, posteriormente a un reino inferior. Esta alternancia ininterrumpida solo termina cuando se alcanza la liberación, emergiendo de la existencia condicionada. Este es el final del samsara, el despertar de un Buda. Mientras no hayamos alcanzado la liberación, la mente transmigrará en los diversos reinos del samsara. Ya hemos viajado por todos ellos. Hoy somos humanos. Más tarde, podemos renacer en otro estado de existencia. Lo que realmente transmigra de una vida a otra es la mente condicionada por el karma, que determina su felicidad, su sufrimiento y sus capacidades. Lo que somos hoy, los diferentes reinos por los que hemos pasado y por los que vamos a pasar, es el resultado del karma que condiciona las proyecciones de la mente y, por lo tanto, forma sus ilusiones. Desde esta perspectiva, entonces, el karma es positivo cuando sirve como causa de un estado feliz y nos acerca a la libertad, y el karma es negativo cuando resulta en estados dolorosos y nos aleja de la liberación. Es muy importante comprender claramente que, aunque el karma condiciona nuestras experiencias y acciones, todavía disfrutamos de cierta libertad, lo que se llamaría libre albedrío en Occidente, que siempre está presente en nosotros en proporciones variables. A cada paso nos encontramos en una encrucijada. Una forma conduce a la felicidad y a la iluminación, la otra a la infelicidad y al sufrimiento. Siempre nos enfrentamos a una elección. La elección correcta genera karma favorable al desarrollo positivo, mientras que una mala elección produce karma negativo, la causa de la infelicidad en el futuro. La elección es nuestra, pero las consecuencias son inevitables. Esta libertad o libre albedrío es posible porque, en medio del samsara, a pesar de su naturaleza condicionada, siempre tenemos un grado de conciencia directa y experiencia auténtica. Nuestra mente y sus experiencias participan simultáneamente en los condicionamientos de la ignorancia y en la libertad de la conciencia directa. De la ignorancia surge una manera dualista de experimentar las cosas en términos de sujeto y objeto, y esto crea la conciencia individual centrada en el ego, que manifiesta las diferentes pasiones. De la conciencia directa, por otro lado, surgen cualidades positivas no centradas en el ego. De estas aflicciones o de estas cualidades positivas surge el karma negativo o positivo, respectivamente. Así, el karma positivo emana de actitudes mentales virtuosas, como el amor, la compasión, la buena voluntad, el altruismo, los modestos deseos y el contentamiento, mientras que el karma negativo proviene de actitudes mentales no virtuosas, junto con sus 6 principales aflicciones de ira, codicia, estupidez, apego al deseo, celos y orgullo. Se dice que existe un tercer tipo de karma, llamado karma inmóvil. Es producido por ciertos tipos de meditación que estabilizan la mente y la ponen en un estado de ecuanimidad. Este tipo de karma da lugar a nacimientos en los reinos divinos 10, o estados de conciencia caracterizados por una mente estable. En general, todo lo que existe en el samsara es generado por estos 3 tipos de karma contaminado. Por contaminado queremos decir que son actividades dualistas que hacen distinciones en cuanto a sujeto, objeto y acción. De hecho, todas las actividades de la conciencia ordinaria pueden ser incluidas bajo estos 3 tipos de karma. Entre los diferentes tipos de karma, podemos distinguir aún más el karma propulsor y el karma complementario. El karma propulsor, como su nombre indica, impulsa a uno hacia un estado de existencia, cualquiera que sea. El karma complementario determina las circunstancias específicas dentro de ese estado de existencia, rellena el esquema básico producido por el karma propulsor. Estos 2 tipos de karma pueden combinarse para que, por ejemplo, si el karma que propulsa un cierto modo de existencia fuera positivo y el karma complementario que rellena los detalles fueran negativos, podríamos tomar nacimiento en un estado superior de conciencia, pero experimentaríamos condiciones desagradables en esa vida. Por ejemplo, aunque podríamos tomar nacimiento como humanos, seríamos pobres. Por el contrario, un karma de propulsión negativa asociado con un karma complementario positivo nos haría tomar nacimiento en una existencia de reino inferior en la que disfrutaríamos de buenas circunstancias. Por ejemplo, podríamos nacer en Occidente como un animal doméstico que tendría condiciones de vida muy privilegiadas. También hay karma colectivo e individual. Los seres de un estado de existencia han desarrollado un karma similar, por lo que el mundo les aparece de una manera similar. Se dice que este karma es colectivo.
Sin embargo, la situación particular de cada ser en términos de ubicación, apariencia física, felicidad y sufrimiento es la manifestación de que los seres tienen un karma único. Esto es karma individual, porque produce experiencias específicas. El sufrimiento de las tres clases de seres del reino inferior y la felicidad de las tres clases de seres del reino superior son el resultado de diferentes combinaciones de karma 11. Juntos, constituyen todas las condiciones fluctuantes y variadas causadas por las muchas variedades de karma. Diferentes efectos provienen de diferentes acciones. Diferentes tipos de karma crean la diversidad de seres y estados de existencia. Es en este sentido que el karma es el creador del samsara. Cualitativamente, cada una de las 6 aflicciones mentales engendra cierto tipo de nacimiento. El odio conduce al reino del infierno, la codicia al reino de los espíritus ávidos, la estupidez al reino animal, el apego al deseo, a la condición humana, los celos al reino de los dioses celosos y el orgullo a los estados de los dioses. Cuantitativamente, estos diferentes estados resultan de la acumulación de karma. Por lo tanto, mucho karma negativo genera un reino de infierno, un karma poco menos negativo, el de los espíritus ávidos, y menos que eso, el reino animal. Cuando el karma generalmente positivo se mezcla con algunos aspectos negativos, renacemos en uno de los 3 reinos superiores de la existencia, de acuerdo con las respectivas fortalezas de estos karmas. La mente en las garras de la ira y el odio produce el karma de una vida en el infierno. Lo que sufre en ese estado infernal es la mente, nuestra mente. Las apariencias infernales, los seres que nos atacan o nos matan, el entorno y todo el sufrimiento que nos aflige en ese reino son producciones de nuestra propia mente condicionadas por nuestro karma. En estos estados infernales, somos atormentados sin descanso por sufrimientos inconcebibles. Somos asesinados, y en algunos reinos del infierno experimentamos la muerte una y otra vez. Somos torturados por el calor o el frío extremo. Y no hay libertad ni posibilidad alguna de dedicarse a la práctica espiritual. Si nuestra mente cae presa de la avaricia o codicia, el karma que resulta es el nacimiento como espíritu ávido. En este estado, nunca podemos conseguir lo que queremos, ni podemos disfrutar de la comida o la bebida que anhelamos desesperadamente como espíritus ávidos. Siempre nos falta y queremos, pero completamente incapaces de satisfacer nuestros deseos, y sufrimos de hambre, sed y frustraciones constantes e intensas. Es también un estado producido por nuestra propia mente y, aunque un poco menos desfavorable que el reino del infierno, es igualmente miserable. La mente también puede caer bajo el dominio de la ceguera, el sopor mental y la estupidez, que causan el nacimiento como un animal. Hay un gran número de especies animales. Animales salvajes, animales domésticos, y demás. Todos ellos experimentan diferentes formas de sufrimiento, tales como ser comidos vivos, luchar unos contra otros, o ser subordinados y maltratados. Todo el sufrimiento que se encuentra en el reino animal es también la producción de la mente y la manifestación del karma resultante de acciones negativas anteriores. Estos 3 tipos de existencia constituyen los estados del reino inferior. Entre ellos, el más favorable es el estado animal. Pero incluso en ese estado, es muy difícil despertar el amor y la compasión y es imposible practicar el Dharma. En todos estos reinos inferiores, no hay posibilidad de practicar el Dharma y alcanzar la realización. La mente es constantemente perturbada por la ira, el odio, el deseo, y etc. Además, los seres del reino inferior tienden a realizar más acciones negativas, lo que crea karma aún más doloroso. De esta manera, perpetúan el condicionamiento de vidas inferiores que, además, duran un tiempo extremadamente largo. La condición humana es la primera de las existencias del reino superior. Los seres humanos son prácticamente los únicos seres dotados de las condiciones necesarias para el progreso espiritual, así como las facultades que permiten la práctica y la comprensión del Dharma. Sin embargo, ser humano no garantiza el progreso espiritual. El valor de la vida humana es variable, y solo aquellos que han obtenido lo que llamamos la preciosa existencia humana pueden practicar el Dharma. Son tan raros como estrellas en el día. Aunque es una condición menos dolorosa que las existencias del reino inferior, la condición humana todavía tiene muchos tipos de sufrimiento. Los 4 tipos principales son el nacimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte.
Aparte de estas 4 grandes fuentes de sufrimiento, los seres humanos sufren cuando se separan de aquellos a quienes aman mucho durante sus vidas o al morir, o de tener que tratar con personas a quienes no desean tratar o que son hostiles hacia ellos. Los seres humanos sufren de perder sus pertenencias, de no ser capaces de mantener lo que han logrado adquirir, y de no ser capaces de conseguir lo que quieren. El karma, que es muy positivo en general, pero mezclado con los celos, causa el nacimiento en el reino de los dioses celosos. Este es un estado feliz dotado de muchos poderes y placeres, pero, debido a la fuerza de los celos, hay constantes luchas y conflictos. Los dioses celosos se oponen a los dioses que son sus superiores y pelean entre sí. El karma positivo combinado con muy poco karma negativo resulta en un renacimiento en los estados de los dioses. Hay diferentes niveles de existencia divina. Los primeros son los estados divinos del reino del deseo, así llamados porque la mente en esos reinos todavía está sujeta a deseos y apegos. Estos dioses tienen una vida extremadamente larga. En uno de los primeros reinos de los dioses, un día dura el equivalente de 100 años humanos, y viven 500 de sus años. En el siguiente nivel de los reinos de los dioses, 100 de nuestros años igualan uno de sus días, y viven 1000 años. En estos reinos generalmente felices, hay sin embargo algún sufrimiento, causado por las luchas ocasionales con los dioses del reino de los dioses celosos. Las existencias del reino del deseo abarcan desde los más miserables reinos, los reinos del infierno, hasta estos primeros reinos de dioses. Todos estos estados están bajo el control del deseo. Más allá del reino del deseo, está el reino de la forma sutil, que incluye una jerarquía de 17 niveles sucesivos divinos. Los seres en estos estados tienen una forma sutil y cuerpos luminosos extremadamente grandes. Sus mentes conocen pocas pasiones, pocos pensamientos, y disfrutan de una felicidad increíble. La pasión predominante es el orgullo sutil. Los seres en estos reinos piensan que han alcanzado algo superior, y viven en una especie de autosatisfacción. Estos estados del reino de la forma corresponden a 4 niveles de concentración meditativa, caracterizados por la progresiva trascendencia de la investigación, el análisis, la alegría y la dicha. Finalmente, más allá de estos 4 niveles de concentración del reino de la forma, puede haber nacimiento en el reino sin forma. Los seres del reino sin forma no experimentan sufrimiento severo y prácticamente no tienen pasiones. Permanecen solo en una forma muy sutil. La impureza que permanece en sus mentes es una especie de sopor mental que impide la realización de la naturaleza última de la mente. En el reino sin forma, la mente tiene acceso a 4 estados sucesivos de conciencia: absorción del espacio infinito, absorción de la conciencia infinita, absorción de la nada y absorción ni de la discriminación ni la no discriminación. Los dioses del reino sin forma tienen la sensación de tener un cuerpo, pero este cuerpo es imperceptible. Solo tienen el 5º agregado de la individualidad, la conciencia, todavía presente como una sutil ignorancia que les da la sensación de existir en este cuerpo sin forma. Esta conciencia finalmente actúa como una madre que da a luz de nuevo a los otros agregados. De esta manera, los dioses del reino sin forma regresan a los reinos inferiores. Para liberarse del samsara, la conciencia misma debe transformarse en la sabiduría primordial, la sabiduría de la iluminación. Estos 8 estados de la forma y de los reinos sin forma pertenecen a una mente positiva, sin distracciones. Sus etapas sucesivas están progresivamente libres de apego. Todos estos estados de los 6 reinos del samsara son transitorios y condicionados. Son todos parte de la rueda del samsara. A pesar de que los dioses de la forma y los reinos sin forma se libran de las formas más duras de sufrimiento, siguen sufriendo la muerte y la transmigración. Ellos no tienen el poder de permanecer en su condición divina, y sufren teniendo que renacer en un reino inferior. Si nos resulta difícil aceptar la noción de estos diferentes reinos, recordemos simplemente que la experiencia de cada uno es su realidad. Cuando estamos soñando, nuestros sueños se convierten en nuestra realidad, y así es para los 6 reinos. Por ejemplo, el agua se puede experimentar de maneras muy diferentes. Para los seres del infierno, causa la tortura. Para los espíritus ávidos, es desesperadamente anhelado. Para algunos animales, es un medio necesario para la vida. Para la gente, es una bebida. Para los dioses celosos, es un arma. Y para dioses, es néctar sublime. Las profundidades del océano son el hábitat natural de los peces, pero los humanos no pueden vivir allí.
Los pájaros vuelan en el cielo, pero esto es imposible para el cuerpo humano. Las personas que son ciegas no pueden ir donde quieren, mientras que aquellos que tienen una visión normal pueden moverse libremente. Todo el mundo vive en su propio mundo o reino sin percibir los demás. Así, el samsara se compone de 3 reinos: el reino del deseo, el reino de la forma y el reino sin forma. Todas las posibilidades de la existencia condicionada están incluidas en él. Tomar conciencia de que todos los seres sufren en este ciclo de existencia nos inspirará a liberarnos de la ignorancia y del engaño en el que estamos inmersos como resultado, y así liberarnos del samsara, que es un océano de sufrimiento, y esforzarnos por alcanzar la suprema felicidad de la perfecta budeidad. En el pasado, hemos tomado innumerables nacimientos en existencia cíclica. Hoy somos seres humanos. Si usamos esta oportunidad sabiamente, puede ser el punto de partida para nuestra liberación.